Llegó TQ a la FM. TQ, totalmente confiable. 8:28. La discusión sobre Urrá y la responsabilidad de Urrá en lo que está ocurriendo en Montería es gigantesca y es un tema ambiental que tiene que ver con la licencia de Urrá, que tiene que ver con los desembalses en Urrá. La autoridad nacional en ese tema, a través de la dirección de la ANLA y del Ministerio de Ambiente, es la ministra que está encargada de este despacho, Irene Vélez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Juan, y a toda la mesa de la FM. Ministra, la responsabilidad de Urrá en lo que está pasando en Montería a la luz de las licencias ambientales y los temas ambientales. Sí, señor, pues tenemos una situación que claramente concierne también a un factor de impredecibilidad climática, ¿no? Eso también es importante decirlo, toda vez que estamos afrontando un desastre en una época del año que era la de menores lluvias, no se estaba esperando un fenómeno ni de esta magnitud ni en este periodo del año. Sin embargo, encontramos también a la luz de lo que ha pasado un comportamiento por parte de la represa que no es del todo acotado a lo que son sus obligaciones ambientales. Y en ese sentido, la Autoridad de Licencias Ambientales, la ANLA, ha decidido abrir un proceso sancionatorio y adicionalmente se adelantan otras investigaciones de comportamientos más recientes de la represa. ¿Cuáles son los elementos que tenemos de análisis para tomar estas decisiones? Entonces, en particular, tenemos dos. Lo primero es que, como parte de las obligaciones ambientales, la represa tiene un volumen máximo permitido. Eso está asociado a su propio declaración de operación que ellos hacen ante una instancia que se llama el CNO, que hace parte del sector eléctrico, y para nosotros lo que ellos declaran allá como curva de guía de referencia se nos convierte en una obligación ambiental a través de una ficha específica que se llama la OPF10. Y esa hemos encontrado que ha tenido una violación de hecho persistente en varios periodos de tiempo anterior. En los últimos 4 meses, esa violación de topes llegó al 27% del periodo analizado. Y es con base en eso que en este momento podemos decir que la represa se quedó sin la capacidad de amortiguar el volumen de agua que estaba recibiendo vía las mayores precipitaciones. 8:31, para tratar de explicarle a nuestra audiencia. Lo que usted está diciendo es que había una obligación que debía observar la empresa que administra la represa de no sobrepasar una cota, de no sobrepasar un llenado. Encuentran que lo violó 27% del tiempo del periodo observado y entonces cuando vino el evento sobreviniente, que son la cantidad de lluvias, no tenía el colchón, no tenía el amortiguador porque no había desembalsado adecuadamente. ¿Eso es un buen resumen? Es excelente resumen, no le llamamos cota porque en el caso de las reservas hay un parámetro que es la cota y del cual yo estoy hablando se llama un volumen máximo, que es otro tipo de variable pero que se puede entender como un sobreembalsamiento en relación con un límite que ha sido declarado directamente por la represa. 8:32 a.m. Lo que está diciendo la ministra es muy grave. Y acojo la precisión técnica sobre la cota. Lo que está diciendo es, estos señores no podían pasarse de ese nivel porque se dan las licencias justamente dejando un colchón de capacidad. Viene un evento climático imprevisto, cae una cantidad de agua y como no habían hecho la tarea adecuadamente, la represa no tiene cómo aguantar esa carga. Profesor Quijano, usted tiene pregunta para la ministra. Doctora, digamos, lo que ustedes están haciendo con Urrá y los aguaceros son en toda Colombia,
tiene los embalses de Urrá, de Ituango, de Calima, tiene la mayoría de los embalses que hay en Colombia, el sistema hídrico de Colombia, casi algunos por encima del 100%. Mire, Urrá 1, 102, Ituango 99, Calima 99, Betania 96, Amani 95. Es decir, le puedo leer todo, la inmensa mayoría está por encima del 70%. Esta investigación que ustedes están haciendo en concreto sobre Urrá, ¿se va a hacer extensivo a las demás embalses que tiene Colombia? Sí, señor, y yo también le puedo leer, tengo esa misma gráfica. Estamos haciendo en este momento un reporte 2 veces al día que ha sido solicitado directamente por el señor presidente para hacerle un seguimiento riguroso al comportamiento de las represas. En primer lugar, para tener una máxima atención en relación con la gestión del riesgo, que para nosotros es lo más importante, la gente, evitar una tragedia, pero por supuesto que hay algunos de estos comportamientos que implican un presunto incumplimiento ambiental. Y ese presunto incumplimiento ambiental se va a evaluar en todas aquellas represas que hayan tenido un comportamiento similar. En este momento, sin embargo, vale la pena aclarar que la única que está sobreembalsada, es decir, que hoy tiene un volumen superior al que ha declarado, es Urrá. Sin embargo, en los últimos 9 días en que se ha presentado esta situación, es verdad que Hidroituango también estuvo sobreembalsada 5 de los días en que, si no estoy mal, fueron los primeros 4 o 5 días de esta tragedia. Pero entonces, señora Vélez, ¿quién debía vigilar eso? Si usted dice que hay una violación sistemática en Urrá, pues uno se imagina que eso está pasando en las otras hidroeléctricas. ¿Quién debe estar vigilando que se mantengan esos niveles, que a tal nivel hay que desembalsar, que se tiene que hacer unos desembalsamientos controlados? ¿De quién es esa responsabilidad? Muy buenos días, querida Darcy. Mira, te cuento que la primera responsabilidad es de quien opera la represa. Es decir, el operador, la empresa, es la responsable de su operación eléctrica y de sus compromisos ambientales. Entonces, allí es donde recae la primera responsabilidad y ellos tendrán que responderle al país. Habrá quienes tengan que responder desde una perspectiva administrativa, habrá quienes tengan que responder desde una perspectiva fiscal. Eso las entidades de control tienen que revisarlo. Hay otra dimensión de esa operación que le corresponde directamente a XM y al CNO, porque son las instancias que revisan la operación del sistema eléctrico nacional. Tú sabes muy bien, porque ese es también el sector que tú conoces a perfección, y es que todas las generadoras eléctricas y particularmente hidroeléctricas como esta hacen su declaración operativa frente al CNO y el CNO las controla. Entonces ahí también hay una responsabilidad. Y por otro lado, en lo que compete a los compromisos ambientales, la ANLA hace un seguimiento. Nosotros hacemos seguimiento en ocasiones, dependiendo de cada una de las licencias. No todas las licencias son iguales, pero por ejemplo a Hidroituango le hacemos un seguimiento diario. Sí, pero directora, con todo lo que usted nos ha dicho aquí sobre los niveles del embalse de Urrá, pues está claro que sí tuvieron una responsabilidad. La pregunta es si sobre las inundaciones actuales y la crisis del departamento de Córdoba tienen una responsabilidad directa. Estamos diciendo que la responsabilidad que encuentra la Autoridad de Licencias Ambientales es sobre la operación del embalse. La operación del embalse tuvo unas presuntas irregularidades que están en este momento como objeto de investigación. Esa investigación, una de ellas ya tiene un auto de apertura de proceso sancionatorio y hay otras que están en camino por otros incumplimientos adicionales que hemos identificado, incluso en la atención a esta contingencia. Sin embargo, hay otras corresponsabilidades en relación con las inundaciones, y yo en esto sí quiero ser muy clara, porque las inundaciones tienen también que ver con la manera
como se le ha restringido el paso al agua en el medio y en el bajo Sinú. Aquí ha habido un ejercicio de décadas que comenzó en el año 1993, que inicia la construcción de la represa, y luego en el 2000 que inicia su operación, y es que ha habido un proceso increciente de desecamiento de humedales y de la ciénaga grande del río Sinú. ¿Esto con qué propósito? Para hacerse a las tierras, para ir acumulando tierras, acaparando tierras. Muchos de los diques y los muros de contención que se han construido en el medio y en el bajo Sinú es para desecar de manera ilegal tierras, apropiárselas, poner vacas y hacer un control presuntamente ilegal de las tierras, que conduce también al poder político regional. 8 de la mañana, 39 minutos. Aquí está. Se inicia un proceso sancionatorio ambiental contra Urrá por la operación del embalse. Y déjeme solo hacerle una notica entre paréntesis, con todo respeto, sí, ministra. Hay algo que va a ser muy importante y lo digo para claridad de los oyentes. Se aprobó una ley que recoge el nuevo régimen sancionatorio ambiental, la ley 1333, y esa ley tiene un hito en la responsabilidad ambiental porque ya no será tarea de la autoridad ambiental probar la responsabilidad de Urrá, sino que, confirmado el daño que está a ojos vista de la ciudadanía, la carga de la prueba la tiene es Urrá para demostrar que hizo las cosas bien. Eso tiene que ver con una historia de infamias ambientales donde grandes mineras, por ejemplo, en territorios desprotegidos, en el Amazonas, en el Chocó, causaban daño ambiental y ponían a la pequeña corporación ambiental a probar el daño. Lo que cambió en el régimen ambiental en Colombia es que aquí le tocará a Urrá probar que no es responsable de ese daño y que operó bien. Eso me parece, ministra, que va a ser muy importante en el proceso sancionatorio que empieza. Usted tiene toda la razón, y también como parte de esa nueva reglamentación que se produce con la ley, cambian los valores de la sanción, porque lo otro que era absolutamente, no sé ni cómo nombrarlo, pero la gente prefería cometer la sanción y pagar, porque era tan barato pagar la sanción ambiental, que era mejor hacer el daño que evitarlo. Entonces, parte también del esquema que está cambiando es que ahora las sanciones van a ser más cuantiosas, y de esta manera se espera que también el usuario de la licencia se haga más responsable del daño ambiental y lo evite en vez de pagar por él. Ministra, una pregunta final que me están haciendo aquí en las redes y también hablando aquí en la mesa. El hecho de que Urrá tenga una participación pública tan importante, incluso del gobierno nacional, de gobiernos departamentales, de municipios. Urrá tiene concurrencia de alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional. Eso en nada obstaculiza ni cambia las reglas del proceso sancionatorio, ¿cierto? La naturaleza pública de inversionistas de Urrá no le impone reglas distintas al proceso sancionatorio. No, para nada. Nosotros, de hecho, somos una autoridad que busca mantener una neutralidad valorativa. Entonces, para nosotros, Urrá es un usuario como puede ser cualquier otro usuario que opere una represa, tiene sus obligaciones ambientales, y nosotros hacemos el procedimiento para que observemos su cumplimiento y aseguremos que esto protege el ambiente, y cuando no se hace, entonces avanzamos en los procesos sancionatorios. Y eso se hace con cualquier otro usuario de licencia, lo cual quiere decir que en el caso de Urrá, independientemente de cómo sea su composición accionaria, nosotros procederemos. 8:43. Todo lo que no le ha querido contestar Urrá a los medios, todo el silencio que ha guardado Urrá, toda la opacidad en algunas de las decisiones de Urrá,
ahora se tendrá que levantar porque tienen que contestar en un proceso sancionatorio ambiental regido por la ley 1333 y las normas que la complementaron, y allá tendrán que contestar todo aquello sobre lo cual no han querido pronunciarse en los últimos días. Ministra, gracias. Y hay otros actores también están negando la situación. Hay una cabeza del gremio de los generadores de energía que también ha estado en modo negacionista de las responsabilidades ambientales, y eso tampoco es responsable hoy con el país, ni mucho menos con quienes son los damnificados de esta tragedia. La perdí por un minuto. Usted dice, la otra instancia que está negando es la cabeza del gremio de los generadores de energía eléctrica. Eso Sí, fue lo que me señor. dijo, es que la había perdido por un minuto. Tal cual se lo dije, sí señor, porque no puede ser que quien es la cabeza del sector de los generadores de energía también salga a negar una situación fáctica que además es de conocimiento público en la plataforma de XM, que la señora Natalia conoce bastante bien y a la cual seguramente accede cada hora, y aún así niegue que ha habido una presunta violación de lo que se llama la curva guía máxima y que se declara en el CNO y en XM. Darcy, la señora ministra se está refiriendo a Natalia Gutiérrez, presidenta de El Acolgen, Consejo Gremial. ¿cierto? Y además del Consejo Gremial. Además, sí. Aquí está la voz de la señora ministra, y le agradecemos que haya estado con nosotros, ministra. Que tengan un excelente día y a la audiencia igualmente. 8:45, cuando estábamos cerrando la entrevista. ¿Eso cómo se llamará? Jab al hígado. Sí, es Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, nos gustaría hablar con ella al aire. Tiene los micrófonos, por supuesto, abiertos de la FM después de lo que acaba de decir la señora ministra. Responsabilidad de URRA, Juan, es lo que empieza a inferirse de lo que nos acaba de decir la ministra. Lo de URRA queda claro, y también, como lo decía la directora de la ANLA, tiene que ver con ese manejo de burocracia política local, porque pues cuando usted pone a una hidroeléctrica que maneja un embalse de esta magnitud a personas que no tienen el conocimiento técnico, pues termina obviamente con consecuencias. Pero me llama mucho la atención lo que dice de esta apropiación de tierras en el Bajo Sinú durante décadas, que es importante que haya una planeación y que las autoridades locales tengan control sobre lo que está pasando con las tierras, porque si se desvía el río durante tanto tiempo, pues obviamente eso también produce unas consecuencias, y son las inundaciones que estamos viendo hoy. 8:45, esta es la FM. Ibuflash Migrant, con su potente fórmula